Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Sean todos ustedes bienvenidos, especialmente nuestros visitantes que en esta mañana nos acompañan. Muchas gracias. Dios les bendiga también grandemente. Están, creo yo, familia del hermano José García. Sean bienvenidos, sean bienvenidos. También está nuestro buen amigo Mario aquí con nosotros también. ¿Cómo le decimos? También, bienvenidos. Y creo que vi a alguien más. A la nieta, nuestra hermana Cosío. También está por allá. ¿Cómo le decimos? Bienvenida. Qué bueno que nos acompañan. Oh, también, cierto. También vi allá un jovenazo que iba entrando ahorita allá con los hermanos Rubio, ¿verdad? Es tu sobrino. ¿Cómo le decimos? Bienvenido también. Gracias por estarnos acompañando. Esperamos que se goce y disfrute ciertamente, así como todos nosotros, de la presencia de nuestro Dios. Estamos ante la presencia misma de nuestro Dios. Recordemos esto siempre, hermanos. Siempre que vengamos aquí, estamos ante el trono de la gracia de nuestro Dios. Y esto es gracias a los méritos, a los hechos poderosos que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esto fue uno de los grandes beneficios, bendiciones que Él nos dio. Por eso dice en Hebreos capítulo 10 a 19, no, precisamente Él nos abrió un nuevo camino a través del velo, es decir, a través de su carne, para entrar al lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces tenemos ese acceso a través del Señor. Por eso dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Y sobre todo, hermanos, para disfrutar también, gozarlos en la palabra de nuestro Dios, ¿no? Que como bien lo decía nuestro hermano Cosillo, hermanos, nuestro gran reto, desafío como maestros, como predicadores del Señor, es que la audiencia, que las personas entiendan claramente el consejo de la palabra de nuestro Dios, que se vayan de aquí bien edificados en la palabra de nuestro Dios. Por eso es que a veces somos un poco enfáticos, a veces estamos puntualizando algo para que usted capte la idea, entienda el consejo de la palabra de nuestro Dios, hermanos, y ponga también en práctica el consejo de nuestro Dios. Por algo, porque mire lo que dice el Señor. Le invito a que vayan en Romanos capítulo 12 para terminar este pensamiento. A usted le pueden platicar de un platillo bien rico, como mira, antes me lo platicaban, el platillo ese del borrego. El borrego, ¿has comido el borrego? No, en salsita roja y que su arrocito y que sabe bien rico. Y pues yo no más había probado el cabrito. Le dije, pero el borrego no. Hasta que ya después conocí a mis suegros allá en Ciudad Acuña, ¿verdad? Y nos recibieron con un borreguito bien hecho. ¡Qué bárbaros! ¿Verdad? Probé por primera vez. Pero me lo platicaba, yo les decía, no les creo nada. No, que de veras, no les creo hasta probarlo, ¿verdad? O sea, hay que probar algo para saber si es rico. Hablando términos así, figurados, ¿no? Así es con la palabra de nuestro Dios, hermano. Podemos oírla, podemos entenderla, pero mientras que usted no la ponga en práctica, usted no va a conocer el poder de nuestro Dios. Mire, en Romanos 12, fíjense lo que dice el versículo 2, Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación, nuestras acciones cambian, actitudes cambian por medio de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... ¿Cuándo se comprueba? Comprobar, hermanos. Ahí la palabra, déjenme ver. La palabra comprobar, en esa traducción que se hizo el hebreo al griego, es dokimazo. La palabra dokimazo implica el hecho de verificar, que compruebes, que verifiques
¿ok? Que te des cuenta por ti mismo, precisamente, ¿ok? Experimentar es como cuando usted prueba una comida de las, oye mujer, qué rica te quedó esa sopita de fideo, porque hice una sopita de fideo ahora para el convivio, ¿ok? Y uno al probar uno algo, y si sabe bueno, pues se va a gozar. O cuando no le gusta también, ¿verdad? Oh, no, hombre, te pasaste de sal, o algo así por el estilo. Pero usted ya está comprobando. Así es la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios se disfruta, hermanos, más cuando usted la pone en práctica. ¿Me explico? Ahora, por eso qué importante, hermanos, es que todos nosotros, todo ser humano necesita, o debe de sentir más que todo, la necesidad de buscar a nuestro Dios. Estamos hablando precisamente en cuanto a las bienaventuranzas, y en el Mateo capítulo 5 nos dice el Señor precisamente en el versículo 6, bienaventurados, es una declaración de dicha, de alegría, que dichosos, que felices, ¿ok? Que afortunados, dice el Señor, son aquellos, ¿verdad? En Mateo 5 versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, dice, serán saciados. ¿Ok? Antes de introducirme un poquito más, creo que esta va a ser la última clase en cuanto a este punto, porque hemos hablado como en 3 ocasiones. ¿Ok? Esa palabra saciado proviene de una palabra que es la palabra cortazo. ¿Ok? Y está un poquito más amplia. Y se va a sorprender un poco. ¿Qué es para usted estar saciado? Por ejemplo. Ok. Lleno, muy bien. Satisfecho. Satisfecho. ¿Qué más? Completo también. Perfecto. ¿Ok? Lleno, satisfecho, completo. Y en realidad esto es lo que significa. Literalmente implica el ser alimentado. ¿Ok? Y se pone lo que es hasta engordar. Literalmente implica alimentado hasta engordar. ¿Ok? Yo por eso como un poquito de más, porque me miro con un poco de nutrido. ¿Ok? Entonces, precisamente significa alimentado hasta engordar. Eso es estar saciado. Es estar saciado. ¿Ok? Estar completamente lleno. ¿Ok? Sentirse ya prácticamente satisfechos cuando uno le dice, necesito un poquito más. No, ya estoy hasta aquí, ya llené. ¿Ok? En lo que el Señor, por eso, hermanos, nuestro Dios es maravilloso. Él no anda con pequeñas cantidades. Cuando el Espíritu del Señor, cuando dice que si alguno está falto en sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da, ¿cómo? ¿Y qué significa la abundancia? Ahí mismo la simplifica esa palabra abundancia. Que si alguno está falto en sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da abundantemente. Y luego dice, sin medida. Sin medida. ¿Ok? Que es abundantemente generoso nuestro Dios. Amén. Pero para eso hay que buscarle, hay que procurarle, hay que asistir, y más que todo a su palabra. A veces una persona no siente la necesidad de buscar a Dios, de buscar su bendición, porque muchas veces pensamos que estamos bien, ¿okay? Pensamos que no necesitamos de Dios, ¿okay? Pensamos que nuestra vida no estamos bien, ¿okay?
No hay más que hacer. Cuando lamentablemente, hermanos, podemos estar bien saludablemente, podemos estar bien económicamente, podemos estar bien familiarmente, socialmente, laboralmente, ¿okay? Pero en cuanto a lo espiritual, ¿cómo estamos delante de nuestro Dios? A veces cuando hablamos acerca del pecado, precisamente, sabemos muy bien, hermanos, que el pecado es toda transgresión, ¿ok? Pecado. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que todo aquel que peca infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley de Dios. Es una desobediencia a los mandamientos, a los preceptos de nuestro Dios. Y ciertamente, ¿quién fue el que introdujo el pecado en el mundo? Satanás. Por eso les decía, hermanos, esto lo podemos ver en Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, versículo 44. Aunque cuando el Señor le decía a los judíos, vuestro padre es el diablo, y las obras del diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿De cuál principio habla el Señor? En el tiempo de la creación, ¿verdad? ¿A quiénes mató por primera vez el diablo? A Adán y a Eva. ¿Cómo los mató? ¿Físicamente o espiritualmente? ¿Por qué? Porque engañó a Eva, ¿ok? Engañó a Eva, y después Eva hizo dudar a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo comió Eva? Ya se los dije una vez. ¿Cómo comió Eva del fruto prohibido por Dios? Pero ¿cuál fue la labor de Satanás con Eva? Engañarla, confundirla, ¿ok? Haciéndole dudar de las palabras del Señor, cuando dijo Eva, de todos los árboles podemos comer, el que está en medio no comeremos de él, porque el día que comamos moriremos. ¿Y qué fue lo que le dijo el diablo? No vas a morir, sino que no quieren que sean como él, conociendo el bien y el mal. Cuando Eva volteó a ver el fruto, ¿cómo lo vio ella después? Codicioso, agradable, bueno a los ojos, ¿ok? Y comió. Así, de la misma manera, comió también su marido, siendo engañado, ¿okay? Siendo incrédulo a las palabras del Señor y desobedeciendo. Por eso, el pecado, hermanos, ciertamente nosotros, una vez acordémonos lo que dice el Señor rápidamente allá en Génesis capítulo 8, cuando es que uno llega a convertirse en pecador, es decir, en transgresor de la ley de nuestro Dios. Génesis capítulo 8, versículo 21. Génesis 8, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su nacimiento. ¿Dice así? ¿Están seguros? Desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, a partir de nuestra juventud es cuando el ser humano, a esa edad, uno ya tiene discernimiento, entendimiento de las cosas. Como claramente nuestro hermano lo decía, ¿no? En su primera presentación, creo yo, allá en jueves en Everman, hablando de Juan el Bautista cuando nació, ¿verdad? Hasta que tenga discernimiento. Bueno, así la persona, hermanos, nosotros ya a esa edad es cuando nosotros tenemos discernimiento de lo que es lo bueno y lo que es lo malo, y a veces nos empezamos a inclinar más hacia lo malo. Las malas decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas, hermanos, traen consecuencias y nos arrastran al pecado. Más que todo el pecado en sí, la desobediencia, nos aleja de Dios, nos aparta de nuestro Dios. Acuérdense lo que dice el Señor en Isaías 59. Déjame ver.
59, 1, 2, cuando dice, se ha cortado la mano de Jehová para salvar y se ha grabado su oído para oír. Pero ¿cómo lo dice? A ver, espérame tantito. Ándele, he aquí que no se ha cortado, ¿verdad? He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído, o es al revés. Isaías 59, 1. Se ha grabado su oído para oír. Pero ¿cómo dice perfectamente? Dice, he aquí que no se ha cortado Bien. la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué significa eso? He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Es decir, que el brazo de Dios siempre está extendido. ¿Dispuesto a qué? A ayudar. Ni su oído no se ha agravado. Es decir, Dios no está sordo. Dios nunca se ha negado a escucharnos. Aunque, al contrario, Él siempre está presto a oírnos. ¿Okay? Mi poder, dice Dios, nunca ha menguado, nunca ha disminuido. El problema no está en mí, el problema está en ustedes. Por eso dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios, decía el profeta Isaías. Ha hecho una división, una separación. Y es por eso que ciertamente, en parte de los problemas de la vida y del ser humano, por una parte tienen mucho que ver ciertamente el diablo, pero por otra parte también nosotros. Porque no podemos culpar al diablo de todas nuestras desgracias, de todas nuestras desdichas, de todos nuestros problemas. Es que el diablo me sedujo, es que el diablo me atrajo. Mujer, perdóname, pues es que el diablo me convenció. No, hermanos. Acuérdense lo que dice Santiago mismo. Que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Ni Él es tentado por el mal. Es decir, Dios nunca te va a tentar, te va a poner a prueba para ver si le eres fiel, incitándote, provocándote a hacer lo malo. No, Dios no es así. Dios pone a prueba tu fe, incitándote, provocándote, pero a hacer lo correcto, a hacer lo bueno. ¿Me explico, hermanos? ¿Okay? Por eso después dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 15. ¿Okay? Entonces cuando dice que cuando uno es tentado, desde su concupiscencia, dice. ¿Okay? ¿Qué es concupiscencia? Malos deseos. Ciertamente malos deseos. Pero en sí, hermano, ciertamente es un deseo tan intenso, tan fuerte, que usted no lo puede controlar. Es como cuando una persona ya cae en el mal hábito de tomar. Y ya pues dice, no, es que no lo puedo dejar. O en el mal hábito del vicio del tabaco. O a veces hasta las palabras, hermanos, altisonantes. A uno ya se le dicen como si fuera muy natural. ¿Okay? Pero ¿por qué? Porque uno de alguna manera fue educado de una manera así, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es de que fuimos arrastrados a una postura, a una actitud así. Y por eso, mire, rápidamente en Hechos, en el capítulo 10, Hechos 10, vaya conmigo, porque quiero ya terminar con esta idea para pasar a lo siguiente. Hechos capítulo 10. El apóstol Pedro estando con Cornelio, Hechos capítulo 10, versículo 38, Hechos 10, versículo 38, versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea,
comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos. ¿Quiénes, hermanos? Oprimidos. Todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todos los oprimidos por el diablo. Ya les expliqué anteriormente qué es oprimir. Como cuando usted agarra una lata de coca de aluminio, que usted, una vez que usted se la toma, o de agua, y la apachurra, es oprimir, ¿ok? Que implica precisamente causar aflicción, causar tribulación, causar angustia. Ciertamente muchas de nuestras enfermedades, hermanos, es causada por los abusos físicos que nosotros a veces hacemos. Aún por algo muchos padecemos por causa de la diabetes, por causa del colesterol, por causa de, ¿qué más?, de la alta presión, por lo que consumimos demasiado. También hay otras enfermedades, ¿no? Que es a consecuencia del alcoholismo, del tabaquismo, de la drogadicción, etc. Hay muchas cosas, hermanos. ¿Ok? Entonces, y es por eso que de alguna manera, ciertamente, como decíamos, muchas son causadas por nosotros mismos y otras son ciertamente por el mal que introdujo el diablo en el mundo, y a la vez también nosotros, porque nos hemos dejado seducir por el engaño, por el error, porque nos hemos apartado de nuestro Dios, etcétera, etcétera. Mire, en Marcos capítulo 5, versículo 24. Marcos 5, versículo 24. En el Evangelio del Señor, Marcos capítulo 5, versículo 25, perdón. Versículo 25. ¿Lo tienen? Marcos 5, versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes su condición empeoraba, ¿ok? Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana. ¿De qué? De tu azote. ¿Qué es un azote? El ser azotado como con un látigo, ¿no? Sufrimiento. Ciertamente configura sufrimiento. Pero, hermano, precisamente eso está en tercera persona, en el sentido de que alguien más le había causado ese mal. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan, como por ejemplo, de la mujer que estaba encorvada? ¿Ok? También por mucho tiempo. Y el Señor dijo que así era por causa del diablo. Entonces, muchas enfermedades o muchos males, hermanos, eran ocasionados por eso. Pero vemos aquí, precisamente, hermanos, esta mujer, por su enfermedad, por su condición física, ¿okay?, por su condición
familiar, etcétera, hermanos. Imagínense, flujo de sangre, estar apartada completamente. Era algo terriblemente incómodo, hermanos, angustiante, por mucho tiempo. Entonces ella, al saber de Jesús, ella dijo: si tan solo tocare su manto, seré sanada. Y lo hizo. Y el Señor sintió que salió poder de Él mismo. Fue tocado de una manera muy distinta, muy diferente. El Señor sabía, hermanos, perfectamente quién le había tocado. Él es Dios. Él podía saber quién, hermano. Pero si el Señor, hermanos, actuó de esa manera, fue precisamente para poner a prueba el corazón de aquella persona. ¿Quién me ha tocado? Porque lo que el Señor esperaba que hiciera esta persona era de que se levantara y que dijera: yo lo hice. ¿Por qué lo hice? ¿Y cómo lo hice? Para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Su necesidad hizo ir al Señor. Por eso, en el aspecto espiritual, hermanos, cuando nosotros estamos en pecado, precisamente debemos de sentir la necesidad de recurrir a nuestro Dios para que seamos saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor nos ha saciado a nosotros con su justicia. Porque ¿quién es nuestro principal enemigo? Ciertamente es el diablo. Ciertamente es el diablo, pero ¿sabe que hay otro enemigo? ¿Y que es peor que el diablo? ¿Podrá haber otro enemigo peor que el diablo, hermanos? ¿Podrá haber otro enemigo peor que el diablo? Ándele, por anda cerca, hermanita. Es una de las ventajas que tiene ella, que vive con el predicador. Tiene que saber, ¿no? Ok. ¿Cuál puede haber otro enemigo peor que el diablo, hermanos? ¿Quién es? Anda más cerquita, mi hermana. ¿Y de dónde salen los pensamientos? ¿Y dónde dice eso en la palabra de Dios? No, Isaías no. Jeremías. Ya vamos cerquitas. Jeremías, capítulo ¿qué? 17, versículo 9 y 10. Fíjese muy bien, mi hermano, mi hermana, mi amigo. ¿Okay? Porque uno muchas veces puede decir: yo estoy bien. Yo estoy bien, yo no tengo ningún problema. Yo estoy bien con Dios, yo no tengo ningún problema con nadie. No le hago el mal al vecino, a la vecina, al compañero de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno pudiera estar bien con Dios a través de tus propias obras, tus propios hechos, entonces ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? Vana sería la venida y la muerte del Señor si tú puedes estar bien por ti mismo. Pero no es así. Acordémonos de Cornelio. ¿Cómo era Cornelio? Un centurión romano, fíjese muy bien. Un centurión romano. Este hombre oraba siempre a Dios, daba limosna al pueblo y adoraba a nuestro Dios. Pero ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido ante la presencia misma de nuestro Dios, pero es necesario que hagas ¿qué? Que hagas algo. ¿Ok? No permitamos que nuestra mente nos engañe. Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuando dice precisamente más que todas
las cosas. ¿Quién está incluido aquí? El diablo mismo. Más que todas las cosas. ¿Aún el diablo? Sí. Porque ¿de qué se vale el diablo, hermanos? Para arrastrarnos al pecado. De la debilidad. De nuestra mente, de una mente débil, de una mente apasionada, de una mente inclinada hacia el pecado mismo. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces es por eso de que el Señor nos hace justicia. El hecho de que nosotros hayamos caído en la seducción, en la tentación, hermanos, no nos justifica. Si es que yo fui engañado, fui seducido, sí, pero eso no te justifica delante de Dios. Caíste en pecado. Y la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso, al ser saciados, hermanos, Él nos sacía. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque nosotros al saber, hermanos, y al estar convencidos de que estamos en pecado, ciertamente tú puedes ser una buena persona. Ciertamente puedes ser una persona honesta, sincera en tus convicciones, en tu fe, en tu intento de ser buena persona delante de nuestro Dios. Excelente. Excelente. Ok. Pero ¿qué de dejar de hacer lo malo? Porque el arrepentimiento, hermanos, el arrepentimiento que viene de la palabra metaneo, usted ha escuchado esa palabra de metanoia. Esa palabra metanoia viene de la palabra metaneo, que precisamente implica lo que es un cambio de mente. Un cambio de mente, un cambio de parecer, un cambio de pensamiento, un cambio de emociones, un cambio de proporciones, un cambio de todo. Se hace un cambio en favor de nuestro Dios. El cambio es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer el bien. Mire, vaya rápido conmigo en Isaías, en el capítulo 1. Isaías capítulo 1, cuando Dios, hermanos, exhortaba a su pueblo, invitaba a su pueblo a una reflexión. Miren, Isaías capítulo 1, cuando el Señor decía, versículo 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién? Isaías 1, versículo 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a mi presencia delante de mí para aullar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, ya no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Miren lo que está diciendo Dios. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendad vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, dice Dios, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos. Está hablando de iniquidad, de maldad. Dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Comeréis el bien. ¿Qué implica? ¿Serán qué?
saciados. Amén, hermanos. Pero démonos cuenta precisamente, el pueblo en aquel tiempo, hermanos, estaba en una completa decadencia inmoral, indecencia, hermanos. Creían que ellos podían adorar a nuestro Dios y estando en pecado, practicando el pecado, practicando la idolatría, la fornicación, la hechicería, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo mal. Y luego querían ir ante el templo de nuestro Dios a ofrecer sus sacrificios, sus ofrendas. Dios decía: basta, basta. No más vengan así ante mi presencia. ¿Acaso pretenden engañarme? ¿Acaso pretenden burlarse de mí? ¿Qué es lo que dice precisamente el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, 7? No erréis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien. A su tiempo segaremos. Pero la invitación aquí el Señor dice: venid luego y estemos a cuentas. Es decir, vengan, vamos a razonar, vamos a meditar para ver en dónde está el mal, en ustedes o en mí. Dice Dios: el problema está en ustedes. Si uno está en pecado, hermanos, la situación es terrible. Es terrible. Por eso se ha configurado muchas veces como el cáncer. Sí, en aquellos tiempos tiempos más atrás era bien peligroso. Ahorita, gracias a Dios, hermanos, que la ciencia, la medicina, el conocimiento ha avanzado mucho. Pero eso no significa que deje de ser peligroso. Mientras más pronto se atiende, mucha mejor esperanza hay. Pero así es el pecado también en nuestras vidas. Nos va corrompiendo, nos va matando prácticamente. De hecho, nos mata. Acuérdese lo que dice Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué cree que vino nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz? Porque precisamente la solución a nuestros pecados, hermanos, es la sangre preciosa de Cristo. Él murió como un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, mi hermano, óigalo bien, tengo casi 5 minutos. Escúchelo bien, por favor. Cuando el Señor dice: bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor sacía nuestra vida a través del Evangelio. Él nos hace justicia a través del Evangelio mismo. Él nos otorga el perdón de nuestros pecados en el Evangelio, cuando uno obedece al Evangelio como Dios lo manda y lo requiere. Oyendo, creyendo, arrepintiéndose de sus pecados, dispuesto a vivir una vida santa conforme a la voluntad de nuestro Dios, y siendo sumergido en las aguas del bautismo para el perdón de los pecados. Hechos 2, versículo 38. Así como Pablo mismo lo hizo. Hechos 9, Pablo fue bautizado. Pero aún más, hermanos, mire lo maravilloso de esto. Aún hablamos de esta mujer, que cuando el Señor fue tocado por esta mujer, Él sintió que salió poder. En Lucas capítulo 4, Él nos habla de a lo que Él vino, hermanos: a darle vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados y a los oprimidos por el diablo. Nos habla de una serie de cosas ahí. Conforme el Señor iba haciendo milagros, iba sanando dolencias, hermanos, Él se iba vaciando. Por eso, cuando dice Filipenses 2, el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Despojándose, hermanos, es la palabra vaciarse. Se vació de su poder, precisamente para que ese poder nos sanara a nosotros,
nos alcanzara a nosotros. Y es por eso que cuando él sintió que salió, dijo: yo sentí que alguien me tocó, salió de mi poder. Y por eso es de que a través del evangelio él tuvo que morir en la cruz para darnos saciedad, ¿okay? Para alimentarnos con su poder, con su palabra misma, hermanos. Él estando en la cruz, hermanos, aún también él dijo esas palabras en Juan capítulo 19 versículo 28: consumado es. Y luego dijo: tengo sed, tengo sed. Y aunque le dieron a beber vinagre mezclado algo así con cosas, hermanos, que era una bebida de alguna manera que disminuía el dolor y cosas así, él dice Juan que lo probó, pero Mateo dice que se rehusó, porque al tenerlo cerca él olió y lo rechazó, porque era una bebida fermentada que precisamente disminuía el dolor. Y nuestro Señor Jesucristo jamás probó nada corrompido. Pero precisamente, hermanos, él estando en la cruz, él se sintió vaciado, pobre. De hecho, la misma palabra saciados, hermanos, ¿sabe qué significa? Ser enriquecidos. Él se vació, hermanos, para darnos a nosotros una vida en abundancia. Gloria a nuestro Dios por su palabra, hermanos. Y por eso es de que, hermanos, si nosotros fuimos saciados, ¿okay?, con su justicia, es con el fin, déjenme terminar, con el fin, hermanos, de que ahora nosotros también seamos un instrumento que el Señor utilice para acercar el evangelio del Señor a otras personas, para que ellos también vengan a ser que bienaventurados todos los que tengan hambre y sed de justicia. En el mundo hay muchas personas que están sufriendo injustamente, que necesitan oír ¿qué? El evangelio del Señor, ¿okay? Para que la gracia y la misericordia de nuestro Dios también los alcance, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios mediante, la próxima semana, el próximo domingo, estaremos hablando: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, dice, misericordia. Amén. Vamos a tomarnos un receso, un descanso, y luego regresamos a la adoración a nuestro Dios, hermanos. Saludamos a aquellos hermanos que nos están siguiendo por las redes sociales. Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos.